Es un placer tenerlos a ustedes aquí esta tarde. Es un placer tenerlo a él. Me parece muy importante por muchísimas razones. Bueno, no hace falta que diga su nombre, evidentemente, están ustedes aquí por eso. No hace falta que lo presente, ni que diga ni cuándo nació, ni dónde, ni por qué. Eso es lo de menos, ¿no? Pero yo sí voy a leer, para empezar, una pequeña nota, para ponernos en situación. Leo textualmente palabras de Luis. Mi poesía es un país humilde de la Europa mediterránea, con ciudadanos educados, pero muy vitalistas y enamoradizos, que limita al norte con la vanguardia juvenil, al este con la poesía social, al oeste con la retórica clásica y al sur con el mar de las letras de tango y de bolero y con las canciones de Joaquín Sabina. Aquí, en este texto que he recogido, que me parece tan tierno y tan directo, habla de sus letras de canciones, que también las tiene, y dice que soñaba con que algún día las cantara Bola de Nieve, Los Panchos o Joaquín Sabina. Y acaba diciendo algo que me parece que es maravilloso, y además que lo define por sus características. Y no por nada, amor, sino para que un día pongamos la radio del coche y puedas escuchar en sus voces las palabras de exagerado amor que yo no me he atrevido a ponerte por escrito. Ese silencio tan bonito. Sí. Bueno, tengo que decir que me gusta ese Luis. Ese Luis directo, realista, tan natural, tan de a diario, que escribe como siente y siente como piensa. Eso es muy importante decirlo hoy día para la poesía, para el arte y para todo. Que las personas sean sinceras con lo que hacen. Él, en su época de vanguardia, en su época juvenil en Granada, cuando escribía unos poemas que, bueno, luego declinó esa faceta por otras y se pasó a una poesía que, bueno, nos gustaba, porque era una poesía que hablaba de la existencia, de cómo existimos y por qué existimos los seres humanos y para qué existimos. Y que nada tiene que ver con su ideología, al margen de ideologías políticas, al margen de que él se defina en una época como un hombre de izquierdas, como una persona que considera que el pueblo es lo importante, que la política debe ser una política de misericordia. Utiliza una palabra que me gusta mucho, que es ternura. Él habla de la ternura en la sociedad, que tenemos que ser seres tiernos, y la ternura no como una cursilada, sino como algo realmente que es parte de la especie humana y que hemos dejado de utilizarla. Bien, a mí me gustaría ahora hacerte muchas preguntas, porque realmente en estos años que te he leído y te ha leído tanta gente, me imagino que tienen muchas preguntas que hacerse, ¿no? ¿Cómo fue ese paso de la vanguardia a la poesía existencial o la poesía de otro tipo que tú cultivaste luego? Bueno, primero, daros las gracias por estar aquí y a Caja Canarias por aprovechar esta tarde. Yo estoy feliz porque como director del Instituto Cervantes esta mañana he firmado con Margarita, con Caja Canarias, con la Universidad de La Laguna, unos acuerdos para celebrar aquí la próxima reunión de todos los directores del Instituto Cervantes, que lo haremos en julio, y que yo creo que es un lujo poder reunirnos aquí. Y estoy muy ilusionado y quiero dar las gracias. Y gracias por tu generosidad y por tu amistad siempre. Ya una amistad vieja, porque ahora he visto en una de los libros antológicos que se publican aquí, que ya tuvimos la oportunidad de hacer un acto aquí en el 2007. Sí. O sea que, y después hemos coincidido en La Palma también, y eso va pasando el tiempo. Mira, la cita que has elegido es una presentación poética en la que, por una parte, reconozco que en la formación de un mundo personal, caben muchas tradiciones, ¿no? Eso quizá yo lo aprendí de uno de mis maestros, Rafael Alberti,
porque Rafael Alberti podía ser el poeta de las canciones populares con el poeta de los sonetos gongorinos, el poeta del surrealismo sobre los ángeles, el poeta meditativo y elegíaco de los años 50 y el poeta combativo también, ¿no? Entonces, lo bueno de la poesía, y como lector yo creo que eso es fundamental, es que uno puede disfrutar de muchas tradiciones y querer tanto a Garcilaso como a Góngora, o a Federico García Lorca como a Rubén Darío. Lo que pasa, y tú lo sabes, es que poco a poco uno necesita, entre todas las tradiciones, buscar un mundo propio, un mundo en el que se sienta reflejado. Yo empecé a escribir al final de los años 70, en una época que me impresionaban mucho las vanguardias. Era una época también donde se había puesto de moda, frente a la poesía social, un esteticismo que podía ser cantar a Venecia, podía ser la indagación en experimentalismo, y mi primer libro se llamó Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, porque eran poemas en prosa basados en la novela norteamericana, la novela negra, la novela policíaca, y donde yo utilizaba metáforas de vanguardia y un mundo urbano. Pero empecé a investigar y a mí poco a poco me fue definiendo como lector de poesía y como autor de poesía una poesía que tiene que ver con lo que tú has resumido. Me afecta la poesía que utiliza de la manera más personal posible el lenguaje de todo el mundo, el lenguaje de la comunidad, y se disfruta de todo. Federico García Lorca celebraba a Rubén Darío leyendo el responso a Verlaine cuando llegaba al verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Y decía, qué maravilla, solo entiendo el qué, solo entiendo el qué. Es una manera de defender un tipo de poesía. Pero por otra parte hay otras tradiciones que resumió muy bien Antonio Machado en el inicio del Juan de Mairena. ¿Te acuerdas cuando saca al alumno a la pizarra y le dice, escribe los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa? El niño lo pone en la pizarra, el alumno dice, ahora pone eso en poesía. Y el niño pone lo que pasa en la calle. Bueno, pues una poesía que intenta utilizar de la manera más personal posible el lenguaje de todos, lo que pasa en la calle, eso a mí me gustó y me conmovió, y me sentí pues heredero de algunos poetas, pues los más cercanos que tuve en ese momento fueron Jaime Gil de Viedma y Ángel González, ¿no? Dos poetas de los años 50. Y a partir de ahí, dime. No, estaba pensando en los 50, que sí, también te gustan tanto, en ¿no? La generación Pepe Hierro, de 50, porque fue una poesía, la poesía social había cumplido un papel de rebeldía, y yo admiré mucho y empecé a escribir con el influjo de Blas de Otero, sobre todo, pero los poetas del 50 me ayudaron a comprender algo que es importante y que creo que tiene que ver con la poesía, y es la indagación en la educación sentimental. La historia no solo tiene que ver con las huelgas generales, o no tiene que ver solo con unas elecciones, las primeras elecciones en el año 77, o con un conflicto bélico, los bombardeos de ahora en Ucrania. La historia pasa también por la educación sentimental, la manera que tenemos de definirnos como hombres, como mujeres, de decirnos te quiero, de organizar nuestra vida en la intimidad, pertenece a nuestra educación sentimental. La manera que tiene una hija mía, nacida a final del siglo XX, de sentirse mujer, es muy distinta a la que tenía mi madre, nacida en el año 36, porque nuestra intimidad se va conformando también con la educación sentimental, y yo creo que ese es uno de los atractivos de la poesía, que nos ayuda a indagar en nosotros mismos. Y bueno, a mí me gusta la poesía de dimensión cívica, que utiliza el lenguaje de todos, pero como tú sugerías, no quiero que se confunda una poesía cívica
con un panfleto o con un compromiso de repetir la consigna de un partido, sino con esa educación sentimental que tiene que ver con la conciencia y con el modo que tenemos de sentirnos personas, ¿no? Sí, porque en ocasiones declaras que tu poesía no es una confesión, que no te gusta utilizar la poesía como confesión, sino que utilizas las palabras para que los demás podamos habitarte. Es decir, podamos entrar en tu mismo mundo y entenderlo de alguna manera. Participar de lo que piensas, eso es muy importante. Y a través de la poesía, de tu poesía, consigues que habitemos en distintos lugares. No, quería hablar de fronteras, porque claro, sí, ese es el problema muchas veces, ¿no? Sí. Que supone una frontera de lo digo de esta manera y llego, y si lo digo de esta otra no alcanzo. Pero yo lo que quiero es que los demás, mis palabras las habiten. Es una expresión tuya, no sí, mía. Sí, y me parece fundamental. Sí, tú sabes que la poesía es un proceso creativo que no puede confundirse con un desahogo. Es decir, ahora digo lo que se me ocurra, porque un poema no es una confesión, es un intento de hacer una obra de arte que sirva para establecer una meditación, una reflexión sobre un sentimiento. Si yo escribo un poema de amor y el resultado es que alguien dice, uy, qué enamorado está este hombre, pues funciona la confesión y el desahogo, pero no el poema. El poema lo que intenta, y eso lo estudió muy bien, por ejemplo, Gil de Viedma en la poesía anglosajona y en Stephen Spender, que cuando uno escribe lo que intenta es crear un espacio que pueda ser habitado por un lector, lo habita y entonces el lector ya no piensa, y ahí se produce el hecho poético, ya no piensa en la historia de amor del otro, sino en su propia historia de amor. Otro poeta, Joan Margarit, que yo quise mucho, decía, si uno escribe algo, ahí está el poema, pero para que el hecho poético esté, tiene que ser el lector el que habite el poema y piense en su propia relación con el amor, en su propia relación con la muerte, en su propia relación con lo que están diciendo las palabras. Y yo creo que esa es un poco la base del proceso creativo. Cuando uno escribe y cuando uno dice yo, a eso te referías también, sabe que la tarea no es la de una confesión, sino es la de convertir tu propia experiencia, tu propia subjetividad en un personaje literario. Y que haya una diferencia entre un yo biográfico y un personaje literario, porque el yo biográfico es tuyo, pero el personaje literario es el que pones en el texto para que pueda ser habitado por un lector, por una lectora, que sea la que se conmueva, la que sienta emoción y la que piense en sus propios sentimientos. Y creo que ese es uno de los grandes retos del arte en general, trascender la anécdota para poner en movimiento no una cosa particular, sino algo que tiene que ver con la condición humana, una trascendencia que nos hace a todos sentir algo que es propio ya no de una experiencia personal, sino de la condición humana, de qué manera nos afecta el amor, de qué manera nos afecta la vida. Y yo creo que la literatura que permanece a lo largo del tiempo es la literatura que está preparada hospitalariamente como una casa para recibir al lector. Y tú te puedes emocionar con un poema de Quevedo, con un poema de Garcilaso, con un poema de Espronceda, porque han pasado los siglos, pero está hecho para que desde tu propia experiencia, con tu propio tiempo, con tu propia memoria, puedas habitar las palabras y que te conmuevan esas palabras, las haces tuyas, ¿no? Pero tú eres consciente de que algunos de tus poemas se han utilizado, políticamente además, para arrastrar una opinión, para arrastrar a un público y para un meeting, vamos, quiero decir... Pero en ese sentido, a mí la reflexión política no me da miedo que un poema mío pueda cumplir una misión política. Lo que no me gustaría es que se quedara en eso,
Es decir, pero, y mira, y te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a escribir y empecé a buscar esa poesía ya no vanguardista, sino de reflexión de todos, a mí me interesó mucho, por ejemplo, la poesía amorosa. Era una enseñanza de mi dedicación a la literatura y de mi manera de vivir la política también, porque yo estudié en los años de la transición, cuando se consiguió la democracia y la consolidación de la democracia, y para mí la democracia no era simplemente poder votar cada 4 años. Desde la poesía, por ejemplo, pues yo me planteaba la memoria, una idea del tiempo como espacio compartido, porque claro, un poco antes de que yo naciera habían asesinado a un poeta como Federico García Lorca y yo me hice poeta porque me quedé deslumbrado con los poemas de García Lorca cuando los descubrí en casa de mis padres. Y después, pues acabé haciendo una tesis doctoral sobre Rafael Alberti porque coincidió con su vuelta del exilio después de muchos años del exilio. Y me acerqué a la poesía de todos, lo que pasa en la calle, porque leía a Antonio Machado, que había muerto en el exilio en Collur. Para mí la democracia era también una memoria que recuperase todo lo que había quedado oculto por una situación de dictadura en la sociedad española. Y fíjate, otra de las cosas que a mí me importaban en la poesía amorosa era pues también la experiencia que yo como un joven de los años 70 tenía de lo que debía ser el amor y una relación entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres o entre dos mujeres. Yo cuento algunas veces, mi madre estudiaba filosofía y letras. Mi madre estaba especializándose en francés, quería viajar a París, conoció a mi padre, se enamoró, tuvo que dejar los estudios porque la costumbre en la época era dejar los estudios y se dedicó a cuidar a mi padre y a 6 hijos que tuvo uno detrás de otro. Y si mi madre tenía que tomar una decisión necesitaba la firma de mi padre. Claro, cuando yo empecé a escribir cambié la poesía de vanguardia por una cosa que llamamos la otra sentimentalidad, porque decíamos, ser demócratas no es votar cada 4 años, es conseguir cambiar la educación sentimental de un país para que una mujer no tenga que someterse a la vida del marido o pueda trabajar o pueda compaginar los cuidados de los hijos con su propia vida, ¿no? Y yo decía, pues reflexionar sobre lo que digo cuando digo te quiero tiene una dimensión cívica muy importante, porque eso es lo que está en juego. Y entonces yo me aficioné y para mí ha sido muy importante la poesía de amor como la construcción de un nosotros donde hay un espacio público compartido y un espacio privado compartido y donde está uno dispuesto a evitar cualquier tipo de autoritarismo. Es la construcción de un nosotros en condiciones de igualdad. Que eso de alguna manera tiene que ver con la relación amorosa, pero es una metáfora del contrato social democrático donde hay un respeto a la diversidad en un nosotros común, pero sin autoritarismo. Incluso a mí me gusta decir que eso tiene que ver con la lectura, porque cuando yo preparo un poema para recibir a un lector, estoy haciendo un espacio público donde mi experiencia como autor pueda identificarse con la experiencia del lector, creando un nosotros. Pues fíjate, en el año 80, 79, cuando yo escribía poemas de amor, algún camarada me decía, eso es pequeño burgués, eso es pequeño burgués, la subjetividad es pequeño burguesa. Doy un salto a lo largo de mi vida. Tengo una historia de amor, una historia de amor que es un intento de construcción de un nosotros con una educación sentimental distinta a la que un amor sobre el que escribo mucho. Y al final la persona con la que yo vivo enferma, se muere, y yo escribo un libro sobre su enfermedad, sobre los cuidados que supone el amor,
sobre lo que significa la necesidad de saberte vulnerable y por tanto más que cualquier autoridad un intento de comprender que uno necesita cuidar y ser cuidado, y escribo un poema de amor sobre la muerte de mi mujer, y a mí se me acercan muchas enfermeras, muchos enfermeros, muchas médicas y muchos médicos para darme las gracias y me dicen: su libro es la mejor defensa de la sanidad pública que hemos leído desde hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo de mis viejos camaradas y digo: mira por dónde. Mira por dónde. No es tan pequeño, Burgués. Resulta que los cuidados son un tema fundamental y me reafirmo en la idea de que más que una consigna es una reflexión sobre la experiencia humana y sobre la educación sentimental que acaba encarnando una serie de valores que van más allá de cualquier coyuntura política superficial, ¿no? Ni siquiera deportiva, porque tú eres del Real Madrid y ella era del Atlético. Es una cosa que me hace mucha gracia siempre. Yo soy un niño de provincias. Sí, espérate, entonces... espera, que es muy importante porque te estás poniendo muy serio. Bueno, vamos a ver. Pero no me voy a poner muy serio, pero te voy a decir una cosa. Mira, como niño de provincia, yo soy del equipo de mi ciudad y de uno de los grandes. Almudena era del Atleti de Madrid, yo era de Real Madrid. Pero lo que quiero decir es que soy de Granada. Yo juego el Granada y el Tenerife. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No, pero es que vamos a echar para atrás un momento. Leí un artículo precioso donde dices: yo también yo pronuncio las eses, sí, que es la historia de tu padre. Eses, ¿no? Me como las eses, porque tu padre era de Burgos y hablaba con una S al final muy larga, muy larga. Y entonces es curiosísimo, me pareció un artículo precioso. Y además, bueno, que te describe, ¿no?, cómo eres tú. Y en esa descripción estabas hablando de tu juventud. Bueno, tú eras un niño realmente, dices que ibas a la hípica, eras un señorito. Mi padre era militar. Claro. Y de repente, no, claro. Mi padre era militar. Conocí a mi madre cuando vino de joven teniente destinado desde el Pirineo para poner en marcha la compañía de alta montaña en Granada, en Sierra Nevada. Y él era militar y yo me eduqué en ese ambiente. Los militares estaban muy cercanos al régimen, pero no cobraban mucho. O sea que yo me eduqué con muchas posibilidades, pero sí gente que aspiraba a estar en un mundo de orden y que, bueno, era una familia conservadora, de derecha. Yo iba a montar a caballo porque la hípica era una sociedad militar y tal. Y sin embargo... ¿Te rebelas? ¿Cuándo te rebelas? Pues empiezo a leer a Federico García Lorca, me entero de que Federico García Lorca ha sido asesinado antes de que yo naciera y me pongo diciendo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en esta historia, en esta ciudad de la que no sé nada? Leo un libro de Jan Gibson sobre la guerra civil en Granada y empiezo a enterarme que por debajo de el camino al que yo voy al colegio, pues paso por delante de la casa donde vivía un catedrático de Derecho Político, Fernando de los Ríos, que después fue ministro de la Segunda República y fue el que le encargó a Federico García Lorca la puesta en marcha de la barraca. Y voy a casa de mis abuelos y paso por delante de la casa de la familia Rosales. Luis Rosales es un poeta que a mí me gusta mucho, pero que habían apoyado el golpe de Estado. Federico García Lorca, para intentar salvarse, se escondió en su casa diciendo, poniéndome en casa del enemigo igual me salvo. No se salvó, lo asesinaron. Y entonces poco a poco me voy identificando entre mi vocación, que tiene que ver con Lorca, con Machado, y un tipo de pensamiento civil que hace que yo siga queriendo mucho, mucho, mucho a mis padres, a mi madre, a mi padre, pero que empiece a opinar de manera distinta a ellos. Y yo creo que tiene que ver con una situación general donde en un momento determinado, ya en los años 60 y 70, la España oficial del régimen está ahí como España oficial, pero la España real tiene más que ver con otras cosas, tiene más que ver pues con lo que canta en sus canciones Serrat, o lo que canta Miguel Ríos, o un cambio
de costumbres donde, bueno, pues la España de la sección femenina que vivió mi madre, pues tiene ya poco que ver con las decisiones de las mujeres que empiezan a sentirse independientes en los años 60, 70, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues yo creo, y eso está bien, que se puede tener una conciencia política y sin embargo, pues seguir manteniendo mucho cariño por tus padres. Sí. Bien, pasemos a tu tono. A mi tono. Sí. Bueno, es que en poesía el tono es muy Claro, importante. por eso se lo pregunto, para que se defina, porque a mí me gusta lo que... Yo sé lo que piensas, pero quiero que lo sepan ellos. Bueno, es que a la hora de escribir lo que se dice tiene mucho que ver con la manera en que se dice y eso tiene que ver con una música, pero también tiene que ver con una conciencia de qué lugar ocupa uno y qué papel está representando uno mientras habla. Eso es muy de la poesía contemporánea y de Baudelaire. Walter Benjamin, cuando estudia la poesía contemporánea, dice el fundador es Baudelaire porque comprendió que no se trataba solo de decir, sino de tomar conciencia del lugar desde el que se decía. Y eso tiene que ver con el tono. Y a mí me gusta una poesía de tono meditativo, de alguien que hace un esfuerzo de conocimiento, que quiere meditar sobre la realidad. Y no me gusta la poesía de alguien que se cree que está en posesión de la verdad y que da sermones o suelta regañinas a los demás diciendo la razón la tengo yo. Es como una reflexión en la que uno intenta hacer ejercicio de conciencia para comprender las cosas, sabiendo que se trata de poner en duda dogmas más de hablar como portavoz de las verdades, ya sean sagradas o sean de otro tipo. Una pregunta, ¿por qué tú mismo sientes que a veces estás en los bordes, en el límite? ¿Te sientes ahí como en medio de, en medio de? Sí, tiene que ver un poco con la... Tienes que ver un poco con esas reflexiones de estar en un mundo donde, por una parte, yo quiero utilizar el lenguaje de todos, pero quiero aportar algo y si me quedo en el lenguaje de todos sin aportar nada, pues no estoy consiguiendo que la poesía aporte algo. Entonces, yo quiero aportar cosas, pero si aporto cosas a costa de traicionar el lenguaje de todos y hacer que el riesgo pues impida la comunicación y el conocimiento, pues también me equivoco. Entonces uno tiene conciencia de fronteras, pero fíjate que eso tiene que ver con el conocimiento. Esta mañana lo hablaba yo en la universidad. ¿Qué es lo que aporta el humanismo y el conocimiento en la sociedad en la que vivimos? Pues vivimos en una sociedad muy marcada por los bulos, por los bulos, por los bulos. Entonces, alternativa a los bulos, es decir, yo niego los bulos y hablo en nombre de la verdad. Pero lo que la cultura y el humanismo nos han enseñado es que no se trata solo de denunciar los bulos, por supuesto, sino de cuestionar qué decimos cuando decimos verdad, para que no se combata la mentira creyendo, y vuelvo al tono, que yo tengo la posesión de la verdad. Todo es interpretable, todo depende de la realidad en la que vivimos, todo depende de una situación que tiene que ver con la indagación de una verdad general pero adaptada a la propia identidad, ¿no? Sí, hablas siempre, cuando te leo, hablas de sinceridad. Cuando te comunicas en las entrevistas, en los artículos, hablas de sinceridad. ¿Alguna vez te has sentado delante de un poema, que lo has escrito, lo has terminado, y has decidido renunciar a él Muchas veces por yo creo, miedo? Por miedo. sí, o porque ha salido mal, o porque no te gusta. Sí, yo creo que, y eso tú lo sabes, el mayor compañero de un creador es el botón de borrar o la mejor compañera es la papelera. Cuando escribes, pues lo tiras y ya está. En todo esto que estamos hablando del intentar trascender de lo personal a la condición humana, la conciencia crítica es muy importante y uno duda y conviene ser vigilante y yo creo que
uno está acostumbrado a leer con ojos de admiración lo que escriben los demás. Pero si uno mismo se lee con ojos de admiración, está perdido como creador. Lo tiras todo, Claro, evidentemente. porque uno cuando escribe, pues tiene que ver cómo lo puede mejorar o en qué se ha equivocado, pero no diciendo qué maravilla soy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que dudar es muy importante, porque el conocimiento tiene que ver con la duda y con los conflictos. Lo bueno de la cultura es que nos ayuda a ver los matices de una realidad. Ahora en las redes sociales está demostrado que corre mucho más rápido un bulo que una verdad. ¿Por qué? Porque el bulo está preparado para convencer y te convierte la mentira en algo que tiene apariencia de verdad porque te convencen inmediatamente. Sin embargo, lo que no es un bulo, un deseo de verdad, lo que te invita es al matiz, al conflicto, a ver la cara y a ver la cruz, a ver lo positivo y a ver lo negativo. Y eso necesita su tiempo y su calma, no necesita la prisa del me gusta, me gusta, me gusta, ¿no? Y bueno, a mí me parece que una relación culta con la verdad es una relación que tiene que ver con la propia conciencia, con los matices y con las posibilidades de cuestionar, las posibilidades de dudar. Y a mí me parece que la indagación en la poesía tiene que ver con eso, porque es lo que te permite hacer de la meditación y de la creación un proceso de conocimiento. Eso tiene que ver con la relación con las palabras, lo que cabe en las palabras, porque volviendo al tono, no es lo mismo decir, por ejemplo, ¿estás seguro? Como una pregunta de complicidad, que decir, ¿estás seguro? Como para decirle al otro, qué tontería estás diciendo, ¿no? Entonces, depende de cómo formulas las palabras, pues se crean unos sentidos muy distintos. Y yo creo que todo eso tiene que ver con algo que a mí me parece fundamental en el mundo de hoy, que al hablar de verdad hay que defender frente al bulo el engaño, hay que defender frente al bulo y el engaño, defender una toma de conciencia sobre la realidad, pero al mismo tiempo hay que saber que si te descuidas, con toda sinceridad puedes participar en una mentira, porque tú puedes ser muy sincero repitiendo un bulo o algo que es mentira y que no está perfilado ni está analizado, ¿no? Entonces, se trata de llegar a un proceso de conocimiento que te permita, pues, hacerte dueño de tu propia conciencia. Otra cosa que a mí me gusta mucho de Antonio Machado, y la repito mucho, repito muchas cosas de Antonio Machado, ahora se cumplen 150 años de su nacimiento, nació en 1875. Y bueno, es un buen tiempo para recordarlo. Se cumplen 100 años de la muerte de Alonso Quesada y 150 años del nacimiento de Antonio Machado. Qué bonita la experiencia del tiempo literario, que no es de usar y tirar, que no tiene nada que ver con la edad. Una experiencia humana que se va heredando de generación y que te ayuda. Bueno, pues Antonio Machado le dice a sus alumnos, un momento, que ser libres no es solo poder decir lo que pensamos, es poder pensar lo que decimos. Y hay tanta gente que dice ahora lo que piensa sin pensar lo que dice, que puede ser muy sincera y estar rematando una mentira, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con lo que tú me presentabas también de Antonio Machado a sus discípulos es cuando le dices, desconfiad de que nos aconseje que no os metáis en política, porque eso es que quiere hacer la política sin vosotros y casi siempre contra vosotros. Bueno, pues lo que hay es que tomar conciencia de que más que decir no me hablen de política, no me meto en política, defender un tipo de política que tenga que ver con los valores cívicos y no con la crispación y el deterioro de la condición humana, ¿no? Sí, hablando de eso. Tú, que te he leído y en poemas y en escritos contra el poder como poder que nos arremete y nos inclina a muchas cosas, ¿no has tenido miedo de tener el poder que tienes? Que es importante decirlo, porque hay mucha gente que duda
todas tus ideas, tus artículos, tus proposiciones ideológicas y de repente estás dirigiendo algo que es muy importante, que tiene que ver con la cultura, lo cual en tu defensa está muy bien, Sí. pero por otra parte no deja de ser un órgano de poder. Sí. ¿No te da miedo? Mira, en la reflexión sobre el poder, yo creo que nos equivocamos si pensamos que el poder como tal es malo. A mí lo que me parece es que es peligroso el mal uso del poder y es peligroso dejarle el poder a los malos. Entonces, de lo que se trata Claro. es de intentar ser responsables y a la hora de ejercitar el poder, ejercitarlo en valores que tienen que ver con la democracia y con lo que favorece a la gente. Por ejemplo, por hablar del Instituto Cervantes, se puede defender el español diciendo que es la única identidad posible y que voy a acabar con el catalán, con el gallego, con el euskera, con el vasco o con todas las lenguas del Estado, o que hay solo una manera de hablar bien español, que es el español de Salamanca, pero los que nos comemos las eses porque somos de Granada somos mal hablantes, y no te digo ya los que hablan con acento en México o con el acento que llevasteis los canarios a América Latina. Bueno, pues hay quien se cree dueño del lenguaje y quien dice, oiga usted, el lenguaje es de todos y usted no habla mejor que yo, es que usted habla como se habla en Salamanca y yo hablo como se habla en Tenerife. Y son dos maneras de utilizar bien un idioma que es de todos, sin que nadie lo utilice, ¿no? Y, por ejemplo, se puede comprender que en un idioma hay no solo un vocabulario, sino un conjunto de valores, y a la hora de participar en una programación cultural, pues crear un equipo donde se intente defender en la cultura pues los valores democráticos, el respeto a la diversidad, la igualdad entre hombres y mujeres, y que en una programación haya 50% de hombres y 50% de mujeres, y que se integren gente de todas las realidades, y que uno no vaya creyendo que el español es un argumento para acabar con las lenguas indígenas en América Latina, y que uno pues no caiga en las tonterías que ahora estamos viendo de un señor que se cree que ejercer el poder, es decir, aquí nadie habla español, todo el mundo habla inglés, y no es que se esté metiendo con los españoles, es que hay 65 millones de norteamericanos que tienen el español como lengua materna. Entonces, yo creo que el Estado es importante. Desconfío mucho de los que quieren suprimir el Estado porque acaban identificando la libertad no en el respeto a la diversidad, sino en la ley del más fuerte, y lo que creo es que hay que crear marcos de convivencia que aseguren un poder justo, en vez de decir que todo poder es malo, porque no es verdad. Lo que es malo, y se está demostrando en el neoliberalismo, es la falta de poder. Pero imagínate que yo voy a verte Sí. y te pido que me mandes a Perú a dar una conferencia. Y resulta que yo escribo una poesía que te rechina los dientes, porque es precisamente la que tú negarías siempre. ¿Qué haces? Esa es una pregunta que mucha gente se hace respecto de lo que es el Instituto Cervantes. No de ahora que estás tú, sino de antes también. Sí, pues mira, ahí lo bueno es que en el Instituto Cervantes hay una dirección, hay una directora de cultura, ahora un director de académica, una secretaría general y después 100 centros repartidos por el mundo, cada cual con su director o su directora, con su jefe de cultura, con su bibliotecario, etcétera. Entonces, en ese sentido, la primera lección es saber que las programaciones son colectivas. Y si a mí no me gusta alguien que quiere invitar, el director de Manila o la directora de Utrecht o la directora de Cultura, pues no estar yo
con un lápiz de censor diciendo este no porque me cae mal, este no porque me cae mal. Son programaciones compartidas y al mismo tiempo a la hora de programar pues siempre sí desde arriba más que dar una lista, decir pues mira, nos conviene ahora apostar que haya más chicos y chicas jóvenes para apoyar a los que están empezando. O, bueno, que en esta programación habéis puesto en un acto a 4 hombres, a ver si es posible poder poner 2 hombres y 2 mujeres. Cosas de ese tipo sí entran dentro de un sentimiento de dirección, pero desde luego, afortunadamente, esto es un organismo muy vivo y lo que hay es que respetar el funcionamiento según cada uno de los responsables. Ahora, si tú vienes a verme a mí para decir que quieres ir a Perú, pues yo te digo, mira, es que cuando se creó el Instituto Cervantes decidimos que se hicieran Cervantes solo en países que no tienen el español como lengua nativa. Porque claro, se pueden enfadar mucho en Perú si nos dedicamos nosotros a enseñar español en Perú, porque ya están los peruanos para enseñar español, porque los españoles somos el 9% de un idioma que tiene más de 500 millones de hablantes nativos. Entonces, otra cosa que yo creo que es importante es abandonar todo tipo de imperialismo y entrar a formar parte de una comunidad en la que está muy bien que del español en Perú se responsabilicen los peruanos y en México los mexicanos. Va bien con el lenguaje, pero imagínate que yo soy de ultraderecha y he escrito un panfleto, ¿no? Pero me he ganado el premio Nobel con el panfleto. ¿Qué haces conmigo? Tú, te estoy dirigiendo a ti. Vamos a ver. Si has ganado el premio Nobel, yo me parece que si quieres ir a Perú, mi obligación es decir, pues sí. Pues ya está, gracias. Vamos a chulear de que tenemos una poeta de La Palma que ha ganado el premio Nobel. Bueno, y en ese sentido, pues... sí. En ese sentido sí. Lo que pasa es que sí es verdad que en una planificación general, y no estamos hablando de premio Nobel, uno sí intenta que represente a la cultura española gente que se puede identificar con la democracia, con el respeto a la diversidad, que no con la extrema derecha, ¿no? Claro. Porque para eso ya... No, era simplemente para que te definieras. Sí, no, porque, sí. Sí, no, es que creo que es importante conocerlo también en ese aspecto, porque un hombre que ya sabemos cómo piensa políticamente, cómo actúa políticamente y cómo escribe, porque en la escritura es donde uno sabe cómo piensas, no hay más que leerte para entenderlo. Pero claro, es necesario, cuando hay alguna duda, que yo creo que debes aclararla en este aspecto, ¿no? Y me parece bien lo que has dicho. Y estoy de acuerdo contigo. La última pregunta, creo, no sé. Estamos hablando sin parar. No, bueno. La última pregunta. Es una tontería, pero también te define. Si no hubieras escrito poesía, ¿qué hubieras hecho? Pues... Es importante. Sí, yo creo que, fíjate, yo soy poeta porque me deslumbré leyendo y yo me he dedicado a la literatura, me gano la vida como profesor de literatura en la Universidad de Granada, o me ganaba la vida, ahora estoy en el Cervantes. Entonces, si yo no hubiera podido escribir poesía, creo que me hubiera ganado la vida como profesor y estaría o en la facultad o en un instituto, o en un colegio, explicando literatura, porque debajo de la vocación de un poeta está el lector, y muchas veces el lector, si no puede crear, pues se prepara para dar clases sobre literatura, ¿no? Yo creo que sería un profesor de literatura que no escribiría. ¿Y hubieras amado tanto? Bueno, la verdad es que la vocación, cuando se unen las dos cosas y tú te metes por medio y tu proceso de creación se mete por medio, las cosas se multiplican. Pero sí, yo admiro mucho a los profesores que se enamoran de su vocación y que se apasionan explicando literatura y comprometiéndose con la educación artística, sentimental de la gente, de sus alumnos, ¿no? Y ahora, quizá pues hablaría de otra manera distinta que si no hubiera escrito poemas.
Bueno, la última pregunta, porque creo que te vas a alargar en ella. El amor. ¿Qué importancia tiene el amor a la hora de la escritura? Bueno, es una de las grandes situaciones del ser humano, ¿no? Hay algunos temas que nos marcan el paso del tiempo, la muerte y el amor son características muy importantes del ser humano, y cuando queremos conocernos por dentro, pues es muy importante saber lo que sentimos ante esos temas importantes, el paso del tiempo, qué relación tenemos con el paso del tiempo, con el pasado, con el futuro, cómo entendemos el presente, el sentimiento de la muerte, si somos tan narcisistas como para pensar que somos eternos, o aprendemos como seres vulnerables a convivir con una existencia que dialoga obligatoriamente con la muerte. Y en el caso del amor, pues lo mismo. Yo creo que el amor es fundamental, que define nuestra manera de sentir y nuestra manera de relacionarnos con el otro, y que muchas veces en una historia amorosa se condensa lo que después es una historia más general, como decía antes. Y para mí la poesía amorosa es muy importante, y cuando yo he explicado literatura, pues me ha servido mucho la poesía amorosa para hablar de las relaciones de la poesía con su sociedad y con su tiempo, porque, vuelvo a decir, no solo esas relaciones están en la política. Si yo escribo y explico, pues, por ejemplo, un poema de amor desde la perspectiva de un ser medieval, pues de pronto veo como en los sentimientos amorosos se crea una sensación de servidumbre y de vasallaje, que es la que define una relación feudal. Si después explico a Garcilaso, pues veo que Garcilaso reivindica una subjetividad que ya no tiene que ver con el vasallaje, sino con el ser libre que se considera dueño de sus propios sentimientos. Y a mí me encanta hablar con los alumnos y de pronto decir: yo no nací sino para quererte, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros. Digo, un momento, mirad qué palabra, confesión. Y aquí no se trata de que te estás confesando con un sacerdote, sino hablando en intimidad con tu amada. Y el hábito no es la vestimenta de un sacerdote, sino la costumbre. Y cuando dices yo no nací sino para quereros, no estás diciendo yo nací para cumplir la voluntad superior de Dios, sino nací para responder a mi propia intimidad, que es después lo que me funda como sujeto. Y comprendes el paso de una sociedad feudal a una sociedad humanista donde el sujeto se cree dueño de su propio destino. Y cuando explicas a Espronceda y ves que el romanticismo hace saltar por los aires la fe en el futuro y en la subjetividad, es porque todas las promesas que habían cuajado del humanismo a la Ilustración han entrado en crisis, y resulta que lo que era una promesa de felicidad pública pues está conviviendo con otra forma distinta de explotación, de dolor, y hay que recuperar una conciencia crítica donde el yo pueda enfrentarse a la sociedad. Y explicas pues las crisis del siglo XIX. La poesía te invita a meditar sobre la intimidad, y el amor es inseparable de la intimidad. Y si tú lees a un poeta romántico que se niega a aceptar las normas y que se considera con el derecho a amar libremente rompiéndolo todo, estás hablando de una subjetividad capaz de criticar un mundo que se había formado en nombre de la felicidad y que ha resultado también un fracaso, y que hay que seguir con la conciencia crítica para transformarlo. Y el amor tiene que ver con eso, y por eso me parece muy importante una poesía que habla de ti mismo, pero que inevitablemente te hace comprender que depende de la educación que has tenido y de tus relaciones con la sociedad y de tus relaciones con el mundo.
Por eso a mí me parece tan importante ser muy conscientes de los debates, que cuando hablamos de nosotros mismos estamos hablando de compromisos sociales y estamos hablando de política y estamos hablando de la sociedad de la que tenemos que responsabilizarnos. Y por eso, vuelvo a repetir, a mí la poesía me ha enseñado que una democracia no es votar cada 4 años, es también seguir comprometido con asuntos que tienen que ver con el tiempo, con la memoria, con la propia conciencia y, desde luego, con el respeto en igualdad a todas las condiciones de las personas. Por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres. Es usted un maestro. No. Gracias. Bueno, muchas gracias.